Una por aquí. Esta es Ah, es verdad, sí, sí. Que tú vas a ir. Estar dudando de si sí o si no. Bueno, decían que saber quién se lo decía. Los actos con ¿Sabes qué? Mira. La mesa. Es un tema que yo creo que según te vayas acercando a la fecha, intenta. Sí. Tiene que quedar escuela. Pero no pegamos un título. Pero ¿qué estás haciendo? No, y el libro se sí, me queda ahora. Me queda el viernes, pero el libro. Yo me cargo de la forma. El derecho, porque me dijo que hablaste de Era el último, me parece. Sí, esto esta mañana con el calendario. Sí, me parece que porque yo el siguiente no hubo uno entre medias y queda uno que me parece que solo estoy compromiso o algo así. Yo creo que eso es la primera serie. Sí, ahí voy. Aunque últimamente estoy un poco experto. Y no, sí, luego otra vez creo que voy a... y creo que sí que sí, luego debió pedir un
Sí, sin mascarilla, por comodidad. Sí. Yo luego lo emitimos en directo y luego lo subimos a YouTube, así que te paso el enlace. Sí. Tenemos el Instagram de la librería y luego, además de retransmitir, se graba y luego la grabación la subimos al canal de YouTube de la librería. Así que ahí va a quedar. Te paso el enlace mañana cuando lo subamos y ahí va a quedar. Sí. Intenta cogerlo de ahí porque... Ahí yo creo que sí. ¿Aquí se oye? Yo creo que ayer. ¿Ahora? Vale. Pues yo creo. ¿Prueba? Sí, se oye bien. ¿Vale? ¿Se escucha bien? Aunque no sé si la cámara está... Sí, lo. Tiene un micrófono. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. En primer lugar, sabéis ya que por normativa podréis estar sin mascarilla, por comodidad o por necesidad, pues la tenéis que retirar, que sepáis que no hay ningún tipo de problema. Nosotros nos la vamos a quitar también por comodidad a la hora de hablar. Bueno, me alegra tener a José Luis de vuelta en Letras Corsarias. La anterior vez fue en noviembre, hace un par de años o así, para presentar Imperiofilia. En este caso viene a presentar un libro sobre la figura de Franco y toda la articulación intelectual que tuvo el franquismo y bueno, creo que es muy interesante que se sigan publicando libros sobre la figura de Franco y sobre el franquismo y sobre todo que sean libros que aporten una perspectiva original al tema. Entonces creo que la primera pregunta es obligada y es cómo llegas a ver que tanto la figura del condottiero, del príncipe de Maquiavelo y la terminología granchista, no solo revolución pasiva, porque creo que también el término hegemonía aparece mucho en el libro, entonces me gustaría abrir la presentación de cómo llegas a Franco a través de Maquiavelo y Gramsci. Pues en realidad llego a Franco por un encargo editorial. Yo he hecho dos tipos de libros, ¿no? Los libros que hago yo, que son los libros que a mí me apetece hacer, que son los libros de un filósofo, ¿no? Y que no apenas los de nadie. Son libros de filósofos y son libros muy gordos. Y luego hago los libros que me encargan, ¿no? ¿Por qué hago los libros que me encargan? Porque sinceramente creo que esta rama de la producción, esta rama de la industria, debe ser atendida. Debe ser atendida y además, por experiencia, he comprobado que saben lo que el público, en cierto modo, necesita o quiere, ¿no? El primer libro mío de encargo es el de populismo, ¿no? Y por supuesto, vino justo en el kairós del tiempo, ¿no? Luego me encargaron la historia del poder político, ¿no? Y funcionó. Es verdad que no me encargaron imperiofilia. Imperiofilia brotó del alma, brotó del entusiasmo, brotó de la vergüenza, brotó de la incredulidad de que nadie en España le hubiera plantado cara a Rocamarea. Me parece la demostración palpable de que la industria cultural oficial española es una broma, ¿no? Y me lo encargó Harper porque quería hacer una colección de ensayo o una colección de no ficción, ¿no? Ellos tenían solo ficción, pero no tenían no ficción. Y Olga Deva se puso en contacto conmigo, me estuvo tanteando, y yo en realidad me dejo engañar fácilmente,
porque los campesinos no sabemos de comercio, ¿no? Y al final me llevó al huerto, me dijo, no, lo que queremos es que hagas un libro sobre Franco. Y pues creí que podía tener sentido, porque entonces estaba, Vox estaba creciendo, era un fenómeno político que iba a canalizar pues, miedos, inquietudes, y que iba a hacerlo en el sentido de conectar, ¿no?, con determinados estratos de nuestro pueblo que efectivamente son estratos configurados, diseñados, organizados, ordenados, conscientemente, constituidos conscientemente por la dictadura de Franco. Y claro, yo siempre creí que esto podía tener cierto sentido. Y creo que lo sigue teniendo. Ahora, ¿el problema cuál era? El problema era cómo abordar esto. Sabemos, ¿no?, cómo lo ha abordado Preston, por ejemplo, ¿no? Si vamos a la biografía de Preston, pues podemos saber qué marca tenía Franco de la televisión que veía John Wayne los domingos. Pero yo siempre creí que el filósofo tiene que abordar las cuestiones del pasado de otro modo, no tanto para hacer un relato que pretende ser exhaustivo respecto de todos los aspectos personales de una figura histórica, sino insistir sobre el sentido, ¿no? Y para insistir sobre el sentido, pues hay que producir algún tipo de concepto. El historiador demasiadas veces no incorpora conceptos a su trabajo. Y el problema era qué concepto servía de hilo conductor a este libro. Y, por supuesto, nosotros veníamos de hacer muchas intervenciones sobre Gramsci, ahora va a salir otra, Lengua de Trapo, y bueno, tenía Gramsci muy fresco, esa es la verdad, ¿no? Y pensé que el concepto de revolución pasiva era el que ordenaba y daba sentido a un libro como este. Pero claro, si uno va a Gramsci y al concepto de revolución pasiva, es inevitable que acabe en Maquiavelo. Y este es un libro de filosofía, efectivamente, porque parte de Maquiavelo, parte de la comprensión del realismo político de Maquiavelo. Maquiavelo es mucho más amplio que el realismo político, pero es también el realismo político. Parte de ahí para llegar a Gramsci, ¿no? Ahora, muchos historiadores me dicen, pero en el fondo, pensar que Franco leía Maquiavelo es hacer a Franco demasiado bueno, ¿no? Es hacer a Franco demasiado inteligente, ¿no? Bueno, pensar que Franco efectivamente... esto es un complejo de intelectuales. Es literalmente un complejo de intelectuales. Es pensar que solo si leemos muchos libros estamos en condiciones de hacer determinadas cosas, ¿no? Yo a veces digo que lo que piensa la izquierda lo hace la derecha, sin pensarlo. Lo dices en el libro. Lo digo en el libro. No, es un prejuicio de intelectuales creer que solo si eres una inteligencia refinada estás en condiciones de hacer cosas, estás en condiciones de poner la mano en la rueda de la historia. No. Puedes también poner la mano en la rueda de la historia si eres el portador de una sabiduría ancestral, muy antigua, que es la sabiduría del realismo político. Y la sabiduría del realismo político de Maquiavelo es lo que ha inspirado a nuestras élites gobernantes desde siempre. Mucha gente no se acuerda que Carlos V se llevó muy pocos libros a Juste, pero uno de los que se llevó fue El Príncipe de Maquiavelo. Mucha gente no recuerda que Carlos V mandó traducir, uno de los pocos libros que mandó traducir, aparte del Caballero Determinado, fue los comentarios a la primera década de Tito Livio para Felipe II. Para Felipe II.
Mucha gente olvida que Maquiavelo está en la preceptiva política del barroco español, con Saavedra Fajardo, por ejemplo. Saavedra Fajardo tiene una de las empresas, lo comentaba antes con Guillermo, el príncipe ha de saber mirar por dónde sopla el viento y colocar las velas según proceda, y ser bueno cuando se tiene que ser bueno y ser muy malo cuando se tiene que ser malo. Entonces prácticamente es una cita de Maquiavelo. Ahora, el hecho de que las élites gobernantes de España sean realistas, esto, y haya que conocerlas y reconocerlas como realistas, del realismo político, esto no solo es un enunciado general. Si me permites, acabo con esta primera pregunta con esta anécdota, que es una anécdota muy divertida. Una anécdota que tiene lugar en España, en el aeropuerto de Barajas, entonces sería Getafe, y que hace que se encuentren dos personas muy importantes. Estamos en febrero de 1936, Las elecciones del Frente Popular están a la vuelta de la esquina, y hay que hacer una lista por Cuenca. ¿Y qué dos personajes pujan por llevar la lista de Cuenca, el número 1? José Antonio Primo de Rivera y el general Franco, que en ese momento ya es gobernador militar de Canarias. Franco no quiere ir con Primo de Rivera, cree que es un político al uso, no quiere ir con él, quiere él ir el primero. Primo de Rivera quiere ir con Franco, pero Franco de segundo. No se acuerdan, y un personaje tiene que viajar a Canarias para mediar entre ellos, ¿no? Ese personaje es Serrano Suñer, gran Serrano Suñer, el consejero aúlico de Franco, ¿no?, durante los primeros años del régimen. Serrano Suñer coge el avión en Getafe, va a ir a Canarias, y allí, cuando se sienta en uno de estos aviones de papel, de cartón, que estaban solo 2 filas, ve que a su lado se ha sentado don Juan Negrín, futuro presidente del gobierno de la República. Y hablan. ¿Dónde vas? ¿No? Voy a ver a mi cuñado. Le cuenta más o menos. Juan Negrín, voy a ver a mis padres. Juan Negrín era de Canarias, era de Tenerife, tiene que ir a tomar el avión. No, vamos a las elecciones, voy a verlos, están muy mayores, voy a estar allí un par de semanas. Y hablan de Calvo Sotelo, ¿no? Y Juan Negrín dice: vais por un camino muy peligroso. Negrín sabe dónde está Calvo Sotelo. Vais por un camino muy peligroso. No se puede llevar la retórica que lleva Calvo Sotelo. Debieron hablar de más, porque Calvo Sotelo en su memoria recoge la frase literal de Juan Negrín, en el que le dice: estos gallegos son muy peligrosos, tened cuidado con ellos. Lo pone en plural, lo cual testimonia que habían estado hablando de Franco, obviamente, porque porque Serrano Suñer había confesado que iba a ver a Franco. Dejan de hablar y están un rato callados. Y según las memorias de Serrano Suñer, Juan Negrín le dice: todavía hay un largo viaje. ¿Quieres leer algo? Porque aquí tengo una maletita, porque voy a estar 2 semanas. ¿Quieres leer algo? Tengo aquí libros. Abre la maleta y le da a Calvo Sotelo El Príncipe de Maquiavelo. Esto significa que los teóricos de la izquierda, los teóricos de Azaña, estaban leyendo a Maquiavelo. Y significa que Serrano Suñer sabía que estaba leyendo a Maquiavelo. Y es fácil pensar que diría: ¿y qué encontrarán estos en Maquiavelo? Y es fácil que le dijera a su cuñado: he visto a Juan Negrín. Seguro que le dijo: he visto a Juan Negrín. ¿Y sabes lo que me ha dado? El Príncipe de Maquiavelo. En febrero de 1936. Maquiavelo estaba allí, estaba presente. Volvió a estar presente cuando Franco entra en contacto con el embajador de Italia, un fascista. Evidentemente, los fascistas también han tenido su lectura de Maquiavelo.
Todo esto me llevó. Bueno, yo la anécdota la conocía después. Estamos ante un proceso que podemos llamar de abducción, ¿no? Vinculé Franco con Maquiavelo por Gramsci, pero luego Pedro Caro, un catedrático de Oregón, me dijo que esto estaba escrito en las memorias, ¿no? Pero a partir de las figuras de Maquiavelo, comencé a ver la estructura del régimen de Franco y me di cuenta de que era algo más que aquello que se cuenta mientras dure la guerra, ¿no? Que se cuenta realmente, ¿no? Cuando Franco detiene el curso de la guerra porque quiere realmente exterminar más, ¿no? Bueno, esa no era solo la idea de Franco, quiero decir, esa era la idea de todos. Era la idea de Mola, por ejemplo. De Mola, cuando va a pedir armas a Alemania, lo que pide es balas. No pide carro de combate, no pide balas. Balas tienen una única función, que es matar. No tiene la función de hacer un envolvente, no, la función de matar. Era la idea de todos, destruir el pueblo republicano. Era la idea de todos. Pero la diferencia fundamental entre Franco y los demás es que Franco efectivamente incorpora de Maquiavelo la idea de destruir al pueblo republicano hasta las raíces, pero incorpora la idea del príncipe nuevo. Y esto lleva consigo una estrategia completamente diferente de actuación histórica. Porque esta estrategia de príncipe nuevo implica no solo destruir al pueblo republicano, sino, como dice estrictamente Maquiavelo, tener armas propias, y en esto yo insisto mucho. Franco recibe armas de Hitler para Franco. Franco recibe armas de Mussolini para Franco, no para nadie más. Son sus armas. La Legión dice primero viva Franco. Esto es, la Legión se proclama arma personal de Franco. Y esto es algo que el propio Franco está intensificando con todas sus proclamas, con todos sus discursos. Son sus armas. Y esto es lo propio del Príncipe Nuevo. Pero lo propio del Príncipe Nuevo, acordado de Maquiavelo, es que donde hay, que es una cita literal de Tito Livio, donde hay buenas armas, hay buenas leyes. Donde hay buenas leyes, sin armas, no hay nada. Por lo tanto, buenas armas primero. Y luego, buenas leyes. ¿Qué significa buenas leyes? Lo dice Maquiavelo. Cambiar la materia de la nación. Amasar una nueva materia de la nación. No vale solo con destruir, sino amasar una nueva materia de la nación que esté en condiciones de recibir una nueva forma de la nación. Esto es, en términos smithianos, que es el lector real de Maquiavelo, ejercer poderes constituyentes. No solo poderes destituyentes, destruir al pueblo republicano, por supuesto, sino luego generar poderes constituyentes, una nueva materia y una nueva forma. Y esto, por supuesto, hacerlo según se va produciendo la marcha de las cosas. Porque, claro, hay que hacer eso sin perder las armas propias, sin perder la situación de guerra potencial y latente. De ahí toda la aspiración de Franco a jugar permanentemente a que puede enrolarse en la Segunda Guerra Mundial o no, o que puede enrolar un ejército importante para detener cualquier invasión de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, mantener el estado de guerra. ¿Por qué? Maquiavelo dice, el príncipe nuevo solo puede estabilizarse si logra mantener y perpetuar suficientemente las condiciones que le llevaron al poder. Las condiciones que te llevan al poder es la guerra. Tienes que mantener tanto como sea posible el espíritu de la guerra, la posibilidad real de la guerra. Esto es lo que permite mantener un ejército, permite mantener las levas enormes de 3 años, permite incorporar a muchos de los que combatieron con la República al ejército mediante un servicio militar de 3 años más. El ejemplo de mi padre es un ejemplo de
estar 3 años en la guerra, 3 años en el campo de concentración y después de salir del campo de concentración, 3 años en la mili de Franco. Porque los 3 años del campo de concentración habían purificado el alma y ya podía servir al ejército español. Esta es la experiencia de millones de españoles, no es la experiencia de mi padre, es la experiencia de muchísima gente. ¿Por qué? Porque era preciso mantener el estado de guerra como única forma de mantener al príncipe nuevo en esta posición. A partir de aquí, él va desarrollando punto por punto todas las estructuras que establece Maquiavelo como lo que debe hacer el príncipe nuevo, que es pasar de ser príncipe condottiero, de ser de condottiero a ser príncipe militar, para ser príncipe civil, para ser príncipe de la paz, ¿no? Y ir generando esta estructura de poder constituyente, que culmina con la revolución pasiva, pero me imagino que esto será parte de lo que te inquiete en siguientes preguntas. Creo que sobre todo una de las cosas más importantes y más interesantes que creo que dice el libro es situar históricamente a Franco dentro de unas dinámicas de poder que se han repetido en la historia española durante cientos de años y cómo él en cierta manera las reproduce y se sirve de ellas. Por ejemplo, se ha hablado hace poco de la idea imperial, creo que es una idea capital, al menos en el inicio de la guerra civil, y creo que también es muy importante el hecho que has comentado de mantener el estado de guerra en esa primera etapa, el papel que fue el movimiento Falange en este caso, como una fuerza de disuasión y de violencia bruta. Sí, la Falange es el primer dispositivo de incorporación de la parte aprovechable que no estaba politizada, que no pertenecía al pueblo republicano, ¿no? La Falange en 1936 eran 2.000 afiliados. En 1938 era 500.000 de afiliados. Esto lo lleva adelante un nazi, es que realmente es un nazi, un tipo terrible, que está conectado con los nazis en Alemania. Lo lleva adelante como forma de integración de la gente apolítica, la gente que no estaba significada en los territorios ya ganados por Franco, la incorporación a la estructura de los vencedores. Por supuesto, una estructura militarizada. Esto es muy importante. La Falange es parte del pueblo militarizado, es parte del almogávar, es parte del luchador, ¿no? Y esto se ve completamente claro cuando el decreto de unificación, Falange Tradición Unité de las Hons, que es un decreto que organiza Franco, establece que va a estar al frente de la Falange, va a estar un general, porque va a auxiliar al ejército de África en sus tareas, ¿no? Y pone al frente de la Falange a un general que se llama General Monasterio, ¿no? No sé si os suena de algo el nombre, ¿no? Esto es un proceso de militarización, como digo, ¿no? Ahora bien, una de las cosas, una de las consecuencias fundamentales de lo que ha dicho Guillermo es que efectivamente Franco, a diferencia de todo, eso se tardó en ver, pero a diferencia de Hitler, a diferencia de Mussolini, Franco es un estatalista. Cree en el Estado. Sabe que el Estado se ha ido de las manos, sabe que el Estado se ha ido y va a pasar cualquier cosa en manos del Frente Popular, pero su objetivo es mantener el Estado, controlar el Estado, transformar el Estado. Su objetivo no es la raza o no es el movimiento perpetuo de Gentile. No es esto. Él sabe que las élites tradicionales han abandonado el Estado, sabe que lo vienen abandonando desde el 1898, porque fue cuando abandonan el imperio, saben que todos son unos traidores, todas las élites políticas son unos traidores, y él dice, el Estado ahora es de los militares, pero es el Estado. Atención.
esto se ve muy bien, en que lo que él confía a la gente en la que confía para los altos cargos del Estado, por ejemplo, el Consejo de Regencia, que se utilizó muy poco, pero para sustituirle a él cuando fue a Portugal, el Consejo de Regencia son altos militares, aristócratas que ya habían trabajado con Primo de Rivera y alta jerarquía eclesiástica. Esto no tiene nada que ver con la construcción del Estado o del régimen nazi o con la construcción del régimen de Mussolini. Franco quiere mantener la eternidad del Estado español. Esta es su clave. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la Falange? ¿Qué función tiene la Falange en esto? ¿No? Aquí yo utilizo de manera implícita, no lo cito porque utilizo la figura de Kantorovich, que es teórico. Los dos cuerpos del rey. Los dos cuerpos del rey, efectivamente. Cualquiera que lea con atención ve que el capítulo Los dos cuerpos del rey está inspirado en Kantorovich, que es el título de su obra cumbre sobre teología política. ¿Qué significa el doble cuerpo del rey? Es efectivamente la innovación más importante del pensamiento político cristiano, ¿no? El rey tiene dos cuerpos, como Cristo. Tiene un cuerpo eterno, inmortal, y tiene un cuerpo mortal, ¿no? El cuerpo inmortal, de naturaleza pública, de naturaleza, podemos llamar, mística, porque es algo en lo que se tiene que creer para seguir manteniendo el rodar a través de la historia. Eso, el Estado como figura pública, es lo que Franco entrega a las élites tradicionales. Pero ¿quién cuida del cuerpo mortal? De su cuerpo. El cuerpo físico, el cuerpo que puede morir, el cuerpo que puede ser juzgado en un Nuremberg, el cuerpo que puede ser juzgado por unos vencedores, el cuerpo que puede ser juzgado por una rebelión interna, el cuerpo que produce miedo, que genera miedo, y que Franco tiene muy presente, permanentemente presente. Su idea de que de aquí me sacarán con las botas por delante, yo no seré una reina madre. En su propio testamento, en la película Raza, que no sé si habéis visto, pero que es tan importante para darnos cuenta hasta qué punto Franco está escribiendo algo dominado por la pulsión de muerte, por una pulsión de muerte cuando la guerra se va a volver contra sus aliados, ¿no? ¿Quién cuida de ese cuerpo mortal? La Falange. La Falange es las armas propias que Franco mantiene hasta el final. Armas que obedecen exclusivamente a él. Su cohorte personal, su guardia de Franco, ¿no? Se llamaba así, guardia de Franco. Sus excombatientes, ese ejército latente, ¿no? Que está capilarizado por todos los pueblos y que en cualquier momento puede acudir a la llamada específica de Franco. Las manifestaciones de la Plaza de Oriente no son manifestaciones de Estado, son manifestaciones de Franco. Es Franco quien las convoca. Y lo que ahí se ventila es una relación de fidelidad personal, específica, a su figura y a su persona, que tiene como funcionalidad. Si la Iglesia presiona, la Falange acude. Y la Falange nunca fue un movimiento católico. La Falange nunca fue clerical. La Falange, si presionan los candidatos a monarcas, ahí está la Falange, porque la Falange no era monárquica. Era, en cierto modo, partidaria de una dictadura militar permanente o de una república militar. Si presionan los aristócratas, ahí está la Falange, para defender a Franco, porque la Falange es un movimiento plebeyo, no es un movimiento aristocrático, ¿no? Si presiona el exterior, ahí hay un ejército miliciano, esto
Posteriormente se imita en Cuba, se imita actualmente en Venezuela. Hay un ejército miliciano que obligará a cualquiera que entre en guerra con España a hacer una guerra de puerta a puerta, de casa a casa, de pueblo a pueblo. Esta estructura disuasoria respecto de cualquiera que venga por Franco es lo que constituye la finalidad fundamental de la falange. Y esta es su hueste personal. Es una hueste que no tiene fidelidad a nadie, como la hueste del Cid. ¿A quién tiene fidelidad la hueste del Cid? ¿No? Alfonso VI no, ni a la monarquía. Es única y exclusivamente a su princeps, a su primero, a su condottiero, a su empresario, obviamente, porque un condottiero es un empresario de la guerra. Y, por lo tanto, es la base de lo que podemos llamar su carisma militar, ¿no? Esto se puede ver en el Archivo Histórico Militar español, donde en el comedor, en el refectorio, tenemos un dibujo, una pintura, un fresco de Franco en actitud mística, ¿no? Con el cuerpo geminado, el cuerpo físico, pero al mismo tiempo el cuerpo glorificado, transfigurado, pero detrás, inmediatamente detrás, es la figura del Cid, lo que está operando como imaginario de identificación. Mientras leía el libro, la figura que más me venía a la mente era un Franco, como un malabarista, con varias pelotas, entre ellas las has nombrado, potencias extranjeras, en este caso el eje, falange, iglesia, antigua aristocracia terrateniente que además provenían de la dictadura de Primo de Rivera y que Franco nunca se olvidó de ellos. Y sobre todo una falange que es un poco lo que decías, era una corte personal que permitió en ese primer momento que Franco llevase a cabo esa política de tierra quemada, donde básicamente la construcción de la nación pasaba por articularle en torno a vencedores y vencidos. Con el paso de los años, esa dinámica parece que se va desgastando y comienzan a entrar otros elementos importantes al juego del franquismo, y aquí es donde quiero ya empezar a hablar de la revolución pasiva y en este caso de los mal llamados tecnócratas del Opus Dei, porque creo que haces una distinción importante, porque sí que es verdad que nos ha llegado que eran meros técnicos o meros personas que iban a actuar sobre la economía, y no, evidentemente eran personas con un bagaje intelectual e histórico-político muy importante detrás y que aparte pues, influyen evidentemente en la economía. Entonces la pregunta va un poco de ver cómo se desgasta esa idea de vencedores y vencidos, que aunque se desgaste nunca desaparece. Luego también podemos hablar hacia el final de la charla cómo parece que cristaliza y desaparece y aparecen otras figuras políticas importantes, pero ese momento de quiebre en el que comienza la revolución pasiva, en el que Franco y los asesores son conscientes de que hay que ir más allá del relato o la idea de nación que se ha construido a partir del 36. Este es un proceso muy interesante y muy complejo. Lo primero que hay que decir en relación con este proceso de revolución pasiva es que está precedido por casi una década de indecisión. Esto es importante comprenderlo. Esto significa que en España había intelectuales, fuerzas políticas que desde 1952, por lo menos, comprendían que el franquismo, tal y como estaba organizándose, era un callejón sin salida. Si no tenemos esto en cuenta, no comprenderemos, ¿no? Dos cosas. No comprenderemos que la revolución pasiva de Franco fue sobrevenida y precipitada, y esto
por supuesto, generó una fragilidad, ¿no?, que todavía estamos padeciendo, como es obvio, y no comprenderemos qué es lo que le llevó a Franco realmente a aceptarlo, ¿no? Yo creo que por eso le doy tanta relevancia a un texto de 1952, publicado por la editorial de Navarra, Rial, ¿no?, la editorial de la Universidad de Navarra, la editorial de Opus Dei, que escribe un economista que se llama Román Perpinyà, ¿no? Román Perpinyà es un economista catalán, como sabemos, que funda en este país la disciplina de estructura económica. Y este economista, ya en el 52, se da cuenta que la política económica de Franco, basada en la autarquía, es inviable. Ahora, ¿por qué Franco mantiene la autarquía? Franco mantiene la autarquía, la mantiene desde el primer momento, porque es su mentalidad de condottiero. Mantiene la autarquía porque cree que la autarquía le hace más independiente. La autarquía no es un programa económico, es un programa militar. Cree que la autarquía está en condiciones de hacer fuerte su ejército y fortalecer sus armas propias. Esta es la clave de la autarquía. Por eso la autarquía tiene una serie de aspiraciones que son las fundacionales del INI. El INI, el Instituto Nacional de Industria, es el emblema de la autarquía, ¿no? Y está basado en la política de Mussolini del Instituto de Industrialización Nacional o algo así. Si nos damos cuenta de los objetivos del INI, nos damos cuenta que son estructural y estratégicamente militares. Producción de barcos, fundamentalmente, para el imperio. Producción de automóviles, carros de combate, armamento, etc. Por eso Franco mantiene Bilbao y Cataluña. Y no hace lo que le pide Mola, que es que destruya Bilbao como ha destruido Guernica y destruya toda Cataluña como ha destruido Guernica. Esta era la aspiración del tipo de las balas. Porque su programa era llevar a España de nuevo a un país agrónomo, donde no existiera industria, porque la industria trae consigo al proletario, y el proletario trae consigo la revolución. No, volvamos a un país agrario. Y, por supuesto, es el ideario de los terratenientes aristócratas, ¿no? Pero Franco no tiene este ideario. Franco quiere tener un ejército porque sabe que todo el Estado depende del ejército. Y por lo tanto quiere tener un ejército y hace el dispositivo de la autarquía justo para tener este gran ejército a la altura de garantizar su mando, armas propias, y a la altura de garantizar el poder estatal. Por supuesto, en esos objetivos del INE, la alimentación es el penúltimo objetivo. Creo que es el 12º objetivo. Esto es la alimentación de la gente. Esto no era un objetivo de Franco. Pero a partir de 1952, determinadas élites empiezan a moverse y empiezan a darse cuenta de que ese programa de autarquía, en lugar de hacer a Franco más imprescindible, puede llevarlo a la ruina. Y puede llevarlo a la ruina sencillamente porque nos deja sin la posibilidad de comprar combustible. Esto nos deja sin divisas, porque la peseta está endiabladamente alta, necesitamos comprar petróleo, no estamos en condiciones de exportar y, por lo tanto, nos deja una situación en la que no podemos hacer un mínimo comercio de subsistencia. Este es el momento en que los coches tienen que andar con una especie de carburante extraído de la patata o del carbunco, o sea, cosas de un país completamente quebrado.
Y en el año 59, Mariano Rubio le dice a Franco que si no tenemos naranja, no tenemos cosecha de naranja, España entra en default, en suspensión de pagos, de un comercio mínimo, pero no tenemos ni siquiera divisas para ese comercio mínimo. Bueno, fijaos lo que eso significa. 20 años después del final de la guerra, España no es capaz de generar un mínimo comercio y entra en suspensión de pagos. Toda la estructura de la autarquía queda completamente puesta en evidencia y con ello queda en evidencia que el mantenimiento de Franco como régimen personal implica el sacrificio completo del país. Esto lo ve muy bien un autor al que yo cito varias veces, que es Salvador Espriu. Y es importante darnos cuenta de que en estos momentos se está perdiendo la batalla, se empieza a perder la batalla cultural, ¿no? Porque tiene esta evidencia. Salvador Espriu, que publica un libro magnífico que es La Pelle de Brau, la piel de toro, ¿no? Para referirse a España, y donde hace de España la figura de Sefarad, ¿no? La figura de los perseguidos judíos, como figura del sufrimiento permanente y redento de nuestro pueblo, ¿no? Una figura de evocaciones históricas que, por supuesto, es supranacional, ¿no? Es genérico a la península, es genérico a la vieja Sefarad. Y allí dice que a veces es necesario que un hombre dé la vida por un pueblo, pero que es completamente inaudito que un pueblo entero dé la vida por un hombre. Esto es la identificación de lo que está sucediendo, en el sentido de que Franco está imposibilitando que España despegue económicamente. Y esto no en cualquier momento, sino en el momento en que el Plan Marshall está enriqueciendo a Europa, ¿no? Y esto yo creo que es lo que produce el tira y afloja durante 1952 a 1959 de instaurar en España un keynesianismo. La obra de Román Perpiñán de 1952 tiene un capítulo final de un economista que se llama Fuentes Quintana. Fuentes Quintana, el gran héroe de los pactos de la Moncloa de 1979 o 78. Fuentes Quintana titula ese capítulo ¿Es posible desplegar una política keynesiana en España? Y naturalmente dice que no solo es posible, sino que es urgente y es necesaria. Pero una política keynesiana implica una capitalización e implica la conexión con el capitalismo internacional. Política keynesiana es realmente el Plan Marshall. Eso es una política. Necesitamos de algún modo algo analógico a esto, porque de otro modo, ¿qué? Y esto es lo relevante de la obra de Román Perpiñán, porque lo que dice Román Perpiñán es que lo único constituyente es la economía. Este punto es una interpelación directa a Franco. ¿Quieres estructurar? Y cita permanentemente España invertebrada, porque es un orteguiano. ¿Quieres estructurar? Entra en la economía. Porque es lo único que tiene poder constituyente. Legitímate a través de la economía. Exacto. Y, fijaos, en esta estructura de escritura barroca, ¿no? Que forma parte de los gracianes de todas las épocas, Román Perpiñán dice, y esta estructuración del país a través de la economía es la obra. Y la obra la pone con versalitas. Esta es la obra. Después de esta situación, evidentemente, Franco cede, ¿no? Y cuando cede,
es cuando comienzan a verse los efectos de la revolución pasiva, que me imagino que será lo que me quieras preguntar. Sí, sobre todo porque creo que uno de los objetivos más importantes que tuvo esta revolución pasiva y sobre todo la entrada de las figuras tecnocráticas del Opus, yo creo que lo reflejas muy bien en el libro y que lo relacionaste muy bien con toda la idea que llevó a cabo el Ejército Nacional en la Guerra Civil, es legitimar. Y esa legitimación con esta apertura económica que se produce de cierta manera era claramente lo dices en el libro, además citas autores que en la época lo comentaban, era el crear una clase media totalmente despolitizada que ayudase a acabar de legitimar todo ese discurso de vencedores y vencidos. Gente sin memoria, al fin y al cabo, que gracias al efecto de la economía y a la entrada en España del ocio y de la sociedad de masas, se iba a articular como un sujeto político totalmente ajeno a lo que había pasado anteriormente, pero que paradójicamente lo estaba legitimando. Entonces ahí es donde quiero ir. ¿Cuáles fueron los efectos de esa revolución pasiva? Ya no tanto a nivel económico, que creo que puede ser interesante, pero creo que más a nivel social y político. Sí, eso es verdad que una revolución pasiva hay que hacer muchas cuestiones importantes acerca de la revolución pasiva. Primero, decir que la revolución pasiva de Franco es la revolución pasiva de Franco, pero que la forma en que han gobernado las élites españolas a través de todo el siglo XIX es una revolución pasiva. O sea, Franco no es el primero que hace la revolución pasiva. El Estatuto Real de 1835 es una revolución pasiva. ¿Por qué? ¿En qué consiste la revolución pasiva? La revolución pasiva consiste en recoger algunos de los elementos reivindicativos de lo que podemos llamar las clases subalternas, ¿no? Lo que podemos llamar los potenciales rebeldes, los potenciales actores de una revolución activa, recoger algunas de esas reivindicaciones y desarrollarlas desde el poder, sin perder el poder. Esta es la clave. Tú recoges determinados aspectos que te están reclamando o que son la bandera de los que pueden llevar adelante una revolución activa y a tu tiempo, en tu sentido, con tus específicas exigencias y sin abandonar el poder, procuras una, como diría mi amigo Antonio Lastra, una imitatio. O sea, procuras imitar lo que haría la revolución activa, ¿no? El ejemplo más perfecto de estas revoluciones pasivas son la secularización de la Revolución Francesa. ¿Cómo se hace en España? Como desamortización, ¿no? La secularización es mucho más que una desamortización, ¿no? Pero aquí, desde las propias élites, aunque haya que traer a Mendizábal y corriendo desde Londres, ¿no?, para realizarla, aquí se concede algo, ¿no?, que es las manos muertas, los bienes de las órdenes religiosas, se liberalizan, ¿no? No se liberalizan las parroquias, no se liberalizan los obispados, los bienes de los obispados, se liberalizan las órdenes religiosas. Pero, atención, ¿cómo se liberaliza? Compensando. La revolución pasiva siempre tiene una estructura de compensación. Concedemos algo a las clases subalternas, pero lo hacemos de tal manera que nosotros tengamos algunos beneficios compensatorios. O le damos a las clases dirigentes beneficios compensatorios. Por ejemplo, aceptamos la desamortización, pero os damos ad aeternitate la educación católica del pueblo, ¿no? Este es el pacto real de la desamortización, ¿no? Las órdenes religiosas se encargan de la educación. Y ahí garantizan que el pueblo español sea un pueblo permanentemente católico. Esto se hace permanentemente a lo largo del siglo XIX. La primera restauración es una revolución pasiva. ¿Qué se le dice a Sagasta? Tú, que eres un republicano, efectivamente, pacta con nosotros, cede en tus aspiraciones republicanas, conviértete en un partido liberal,
comparte el poder con nosotros, pero deshazte de tus aspiraciones revolucionarias, ¿no? Es una revolución pasiva. Y la de Franco es otra revolución pasiva, con una diferencia. La revolución pasiva puede ser objeto de un pacto entre dirigentes y subalternos cuando los subalternos han visto que han perdido la batalla histórica, han olido que pierden la batalla histórica, no tienen fuerza suficiente y pactan, ¿no? En lugar de ir a una guerra en la Primera República, pues las fuerzas republicanas se reconvierten en un partido liberal, un partido de turno. ¿Por qué? Porque ven que no pueden ganar. Pero, dice Gramsci, si las fuerzas rebeldes o las fuerzas subalternas son obstinadamente revolucionarias y llevan la situación histórico-política a su cenit, porque tienen una voluntad real, entonces lo que se produce no es un pacto, es una guerra de cerco. Y en la guerra de cerco el enemigo pone toda la carne en el asador. Y esas guerras implican una fase de revolución pasiva que es la destrucción. Y esta es la especificidad de la revolución pasiva de Franco. El pueblo republicano queda transformado con la Primera República, se reconvierte. El pueblo de Cádiz queda transformado con el Estatuto Real de 1835, se reconvierte. El pueblo republicano de 1931 queda destruido, completamente destruido. Y eso genera otra revolución pasiva. ¿Por qué? Porque aquí, con la revolución pasiva, es donde hay que armar la masa de la nación. La nueva masa, la nueva materia de la nación. Y esto bajo una dirección nueva. Esta dirección nueva es la que aportan los hombres nuevos, ¿no? Los hombres nuevos, que son los hombres del Opus Dei, pero que en el fondo, esto tenemos que tenerlo en cuenta, tienen como finalidad fundamental colocar a España dentro de los flujos financieros. Yo creo que esta es la clave de toda la historia. Lo primero es conectar con los flujos financieros norteamericanos. Esto es lo que hace Lequerica. Lequerica, que se va a Estados Unidos, conecta con todos los lobbies católicos, entre ellos el presidente de la Pesicola, y empieza efectivamente a mostrar la posibilidad de que el capitalismo, de que el flujo financiero, una imitatio del plan Marshall, pueda llegar a España. Pero ahí hay un problema fundamental, que es que los flujos financieros no pueden entrar en España si no existe un mínimo estado administrativo. Esto es, si no existe garantía de cómo el gobierno va a gestionarlos. Y por eso es tan importante que a la vez que se produce esta conexión con los flujos financieros, López Rodó haga la reforma administrativa del Estado. Se va a Bruselas, ve a los administrativistas franceses, a los administrativistas belgas, e intenta ofrecer garantías a los inversores de que esto es un Estado de Derecho. Porque tiene un derecho administrativo, no porque tenga un derecho político, no, tiene un derecho administrativo. ¿Qué significa un derecho administrativo? Que los actos de gobierno están sometidos a los jueces. ¿Y qué significa esto? Significa fundamentalmente que la Falange va a dejar de tener el poder discrecional de tomar medidas económicas. Está diseñado fundamentalmente para impedir la experiencia que está a punto de llevar al desastre en 1959, que es la decisión de Girón. Los jóvenes no os acordáis. La decisión de un ministro falangista de trabajo que de la noche a la mañana, oliéndose el percal, sube los sueldos un 8% de un día para otro. La consecuencia es que la inflación se planta en el 20% al mes siguiente. La consecuencia es que los que podían poner dinero en España dicen, con esto no podemos confiar en que nosotros invertamos aquí 300 millones de dólares, que es la primera de las cantidades que van a girar, y luego con una inflación galopante
estemos en condiciones de ver toda la política económica destruida por la actuación de un ministro de la Falange, que en el fondo va a justificar esa actuación porque aquí no queremos capitalismo. Claro, la Falange estaba en condiciones de aquí no queremos capitalismo. Esto hace que España no pueda ser un socio fiable, ¿no? Se hace un régimen administrativo, se transforma la administración, y esto significa fundamentalmente algo que ha sido permanente: la primacía del Ministerio de Hacienda sobre todos los demás ministerios. Algo que efectivamente luego ha sido la práctica general. La transformación de la estructura del Banco de España con Mariano Rubio, de ahí la actuación vinculada de Mariano Rubio y López Rodó, la construcción, en cierto modo, de una infraestructura bancaria que esté en condiciones de canalizar esa financiación norteamericana y europea, y que esté en condiciones de dar garantías excepcionales, como por ejemplo que el capital financiero pueda superar el 50% de las empresas, uno, y dos, que en cualquier momento las empresas extranjeras, con capital extranjera, puedan repatriar beneficios en el momento en que libremente quieran. Esto es un asunto muy importante para comprender cómo se han hecho las cosas aquí. Sí, es el mejor ejemplo de cómo se buscó legitimar el régimen a través de la economía. Por supuesto, pero claro, ahora tenemos que ver esto, ¿no? Porque en el fondo la revolución pasiva es un ajuste de las clases hegemónicas. ¿Cómo se hace esto en un país que tiene el 60% de la población agraria? 60% de población agraria distribuida en pequeños núcleos, ninguno de los cuales constituye un foco suficiente para generar potencia de mercado. ¿Cómo se hace esto? Román Perpiñán lo había dicho: llevando población a otras partes. El movimiento de población español es único en la historia de España, es la gran transformación. Un movimiento de transformación que está en el origen de la España vaciada. España vaciada en la estructura específica de la política económica de Franco. Pero esto implica rehacer los pactos de las élites directoras. ¿Por qué? Porque implica que los aristócratas terratenientes ya no van a tener mano de obra esclavizada, hambrienta, que trabajará por nada, para mantener una agricultura que es completamente improductiva. Porque esto yo no he querido dar en el libro, ¿no?, algunos detalles biográficos que son enormemente pregnantes, ¿no? Uno de los militares que Franco reverenciaba, por supuesto, porque había participado con Primo de Rivera, era el general Saro. El general Saro era de Úbeda y lo conocemos bien, ¿no? Por supuesto, el general Saro, mi abuelo siempre trabajó administrando uno de sus cortijos, ¿no? Pero yo fui a clase con los nietos del general Saro. Fuimos a clase, los jesuitas coincidimos, los dos mellizos que eran los nietos del general Saro y yo. O bisnietos, quizá bisnietos. Aquellos eran magníficos jinetes, montaban muy bien y podían estoquear toros a caballo. Pero uno era el último de la clase y el otro el penúltimo. Desde el punto de vista intelectual, eran los últimos vástagos de unas clases aristocráticas que venían gobernando este país desde la Edad Media, ¿no? Pero no tenían la más mínima capacidad directiva de racionalización de empresas, ¿no? Y por supuesto, murieron. La casa familiar tuvieron que venderla a los Estados Unidos piedra a piedra. Vino un millonario norteamericano y lo desmontó, un palacio impresionante, lo desmontó piedra a piedra y se lo llevó. Y esto para darle cierto tiempo de vivencia a la familia, ¿no? Esta clase sufrió, por supuesto. ¿Por qué?
cuando se quedó sin jornaleros a los que explotar, ¿cómo podían mantener las explotaciones agrarias? Tuvieron que mecanizarlas, pero ya no sabían hacerlo. Tuvieron que pedir préstamos financieros, pero ya no sabían administrarlos. Todos se hundieron, o una buena parte se hundió. Y esto, claro, afectaba a las propias élites que habían ganado la guerra y que ahora veían cómo el cambio de rumbo les afectaba seriamente. ¿Y quién ganaba en esto? Esto Román Perpiñán lo dice muy claro. Solo se puede ejercer un núcleo atractivo de población para generar masa de mercado allí donde exista una inicial capitalización. López Rodó le dice a los catalanes: la capitalización a la que vamos es la que más nos va a beneficiar, porque nosotros ya tenemos una primera capitalización y por lo tanto lo que haremos será aprovechar esa capitalización. Cataluña, el País Vasco, los puertos de nuevo, donde había exportación, donde había comercio, pero cuando la gente se junta ahí, cuando la gente que viene de Andalucía, de Teruel, de Cáceres, se junta en los puertos, cambia la vida. Yo analizo la película de La piel quemada, ¿no? Que es la película de la emigración española. La emigración española en Cataluña. Recordarla, mirarla, con un Antonio Iranzo excepcional. Y nos damos cuenta ahí de que la forma de vida que la Iglesia había querido mantener durante 20 años ya es inviable, es imposible. Y la Iglesia se da cuenta de que ya no es la aliada de lo que se está produciendo, ¿no? ¿Cómo responde? Responde porque el Opus Dei, obviamente, no es una religión popular, es una religión elitista, ¿no? Entonces, si los nuestros siguen afectos al cristianismo ascético, beberiano, bueno, pues lo que tenemos que es darnos cuenta del beneficio que nos va a producir este hedonismo, ¿no? Que es completamente contrario a la idea moral de la Iglesia Católica, pero nos puede dar una sociedad neutra, políticamente neutra, ¿no? Y este ajuste es en el que todos entran. Entonces, ¿cómo se beneficia a los listos, a los que han tenido cierta oportunidad de transformarse de las élites aristocráticas y de las élites eclesiásticas, haciéndolos entrar en consejos de administración, ¿no? Aquí yo hago algunas indicaciones, ¿no?, acerca de cómo se produce una fusión real, ¿no?, de las familias, del régimen, alrededor de la configuración de la prensa, de la Salmón, ¿no?, alrededor de la construcción, ¿no?, de una estructura económica nueva, y los que se quedan atrás, ¿no? Por supuesto, esto nos permite ver cómo la revolución pasiva tiene una dimensión económica, ¿cierto? Tiene una dimensión social, cambia la estructura social de España, tiene una dimensión moral, implica una apertura de costumbres, pero ¿a qué precio? Al precio de un capitalismo, de un sistema productivo enormemente dependiente del extranjero, de la financiación extranjera, y diseñado, y esto es muy importante, diseñado para que tenga éxito rápidamente. Porque si no, el plan de estabilización puede generar una inquietud y una sublevación popular, ¿no? Por lo tanto, tiene que producir efectos rápidamente. ¿Y esto qué significa? Significa divisas y empleo barato, mano de obra barata, turismo, construcción y emigración al exterior. Y sobre esa base generar una estructura de consumo suficiente para atender una industria medianamente nacional. Esto es la transformación, en este sentido, del INI, de industria destinada a la milicia, fundamentalmente industria destinada al consumo. La SEAT, el hecho de la obtención de la libertad del SEAT 600, la obtención de la libertad de los electrodomésticos y la configuración de esa masa neutra política.
Y aquí están los límites de la revolución masiva. No, la anécdota del libro de que no era importante que alguien pudiese comprar un SEAT, sino que creyese que iba a poder comprar. O sea, el generar esa clase aspiracional, en cierta manera. Claro, que veía como un alivio, esto es muy Maquiavelo, ¿no? Que veía como un alivio que ya la dictadura, que había producido sufrimiento y dolor, ya no producía sufrimiento y dolor, ¿no? Y esto Maquiavelo lo dice muy bien. El príncipe nuevo deberá concentrar toda su maldad en un periodo de tiempo, de tal manera que por poco que sea el bien que haga después, reciba la adhesión de la población. Entonces, aquí se produce algo que López Rodó, en un momento determinado, en un lapsus, confiesa. Se olvidó la guerra, pero no la victoria. Esta idea de que la guerra estaba olvidada. Ahora, quien hable de guerra ya es el resentido, ya es el violento, ya es... Pero, sin embargo, no olvidamos la victoria, en el sentido de que lo administramos. Esto lo administramos nosotros de este modo. Ahora, ¿qué falló ahí? ¿No? ¿Qué falló ahí? Fallan dos cosas, por decirlo bien, tres, ¿no? Aparte de lo que he mencionado antes del capitalismo muy precipitado, un capitalismo de chapuza, que tenga que tener efectos visibles de forma continua y masiva, ese capitalismo que podemos casi que es especulativo, ¿no? que tiene que estar dándonos el ejemplo de que estamos creciendo mucho permanentemente, ¿no? Que ha sido el tic de nuestros gobernantes, franquistas o no franquistas, el tic de nuestros gobernantes, y daba igual las consecuencias de eso. Lo que falló, aparte de ese peculiar capitalismo, fue que efectivamente todos los intentos del régimen de construir una hegemonía fracasaron. O sea, hay una revolución pasiva, pero sin hegemonía. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos se dan cuenta de que tienen que aprovechar la época de Franco, porque tienen que aprovechar ese autoritarismo para producir una acumulación de capital fuerte, pero se dan cuenta de que el régimen de Franco no puede perpetuarse. Es, como dijo uno de los ministros, Ullastres, es biodegradable. Es biodegradable, no puede mantenerse, no. Es biodegradable porque el cuerpo mortal, el doble cuerpo del rey, tiene sus efectos. Por supuesto puede dejarnos un cuerpo inmortal del Estado, pero el cuerpo mortal está ahí, es biodegradable. ¿Y cómo se descubre que no hay posibilidad de hacer una hegemonía? Yo creo que el régimen lo descubre muy pronto, cuando los hijos de los grandes hombres del régimen le quitan, en la generación siguiente, le quitan la adhesión. Son los Sánchez Ferlosio, son los Javier Pradera, son los Ridruejos, son los Laín, los que de repente se dan cuenta, bueno, son por supuesto los hijos del poeta del Bierzo, del poeta de Astorga, los Vivanco, ¿no? Se dan cuenta de que aquello es una mentira. Es mentira. Políticamente el régimen es mentira. Esto es la anécdota fundamental de Sánchez Mazas, ¿no? Ministro sin cartera durante un montón de tiempo, pero que no va a los consejos de ministros, ¿no? Y Franco lo invita a no sé qué cosa con 3 meses de antelación y él le contesta al día siguiente: lo siento mucho, no podré acudir porque estoy indispuesto. Indispuesto en 3 meses. Que los hijos de los ideólogos reales del régimen hayan perdido toda esperanza y se hayan pasado al enemigo. Son comunistas o socialistas.
Cuando cogen preso a Grimau y lo van a torturar y luego matar, venía de verse con Sánchez Ferlosio, con Chicho Sánchez Ferlosio, en su casa de la calle Serrano. Y la policía sabía que Chicho Sánchez Ferlosio iba a verse con Grimau. Por eso, efectivamente, Pradera, la gente que era decente en el Partido Comunista dijeron, pero qué salvajada es traer aquí a Grimau, ¿no? Pero la policía coge a Grimau, no coge a Sánchez Ferlosio. Por supuesto, Sánchez Ferlosio hace una canción conmovedora, nos ha hecho llorar miles de veces, pero el régimen tiene unos límites de la persecución, ¿no? ¿Esto qué significa? Que pierden la cultura. Pierden la cultura. Pierden primero la cultura, pierden la universidad. Y sin cultura y sin universidad no se puede hacer política. La revolución pasiva de Franco no llega a ser hegemónica y acepta su excepcionalidad justamente porque no está en condiciones de generar esas tres cosas. Cultura, universidad, y sin ellas no puede haber política. Y por eso la revolución pasiva inmediatamente se centra con desesperación en la producción de estos efectos sociales de una masa neutra y se centra en una categoría que la definen ellos, la acuñan ellos, la acuña López Rodó, que es la categoría de transición. La categoría de transición no la hace el Partido Comunista. No. La categoría de transición emerge de estas élites que dicen, esto no lo podemos cerrar políticamente, es imposible. Tenemos que estar en condiciones de lograr, de algún modo, que esa masa neutra, apolítica, en un momento determinado, genere adhesión política. Pero eso el régimen no puede producirlo. El régimen se ha obstinado en la producción de un pueblo apolítico. Ahora, ¿cómo le dice que se convierta en político? Todos los intentos que hace la Falange, todos los gerifaltes con la ley de asociaciones, todo esto es filfa. El propio Fraga, cuando vamos a las memorias de Fraga, yo lo digo, nos damos cuenta de que es un tipo hiperestésico, cercano al histérico, pero sin ninguna posibilidad real de movilizar lo que llamamos adhesión política. Porque, una vez más, Maquiavelo, los que han conocido la libertad política no pueden nunca ser la base de un príncipe nuevo. Si han conocido la libertad política, esta es inolvidable. El príncipe nuevo puede destruirlos, pero nunca podrán olvidar la noción de libertad política. Por lo tanto, en la medida en que existiera algo parecido a la libertad política, con Franco era imposible realizarlo. Y por eso se tiene que hacer una transición, que es la parte final. Una transición muy difícil, porque en el concepto de transición, lo fundamental es quién será el doble cuerpo del rey. ¿Quién va a ejercer el doble cuerpo del rey? Se sabe que va a ser un rey, como cuerpo eterno, ¿no? Pero no se sabe quién será el cuerpo mortal. Y aquí, pues Franco se inventa a don Alfonso de Borbón, ¿no? Que su familia propone a don Alfonso de Borbón para hacer lo que el príncipe nuevo dice, ¿no? El príncipe nuevo, una de las posibilidades que tiene es hacer una dinastía propia, ¿no? Y esto pasa por la cabeza de algunos. Pero, efectivamente, hasta que eso se decide, tiene que pasar mucho tiempo, porque Franco en un momento determinado no sabe muy bien si decidir poner a don Juan Carlos sin que don Juan acepte. Porque imaginaos que él dice, no, pongo a don Juan Carlos, pero don Juan dice, no, yo sigo manteniendo mis derechos, ¿no? Esto hubiera sido un problema muy importante y por lo tanto se tiene que articular un tiempo muy específico para garantizar que Juan Carlos y el padre
van a romper y acordar. Van a romper en el sentido de que don Juan renuncia a sus derechos mediante una imposición familiar muy dura, y don Juan se va a dar por vencido y va a aceptar a don Juan Carlos. Pero esto sucede hasta muy tarde, no sucede, ¿no? Y por eso la transición pivota sobre la garantía de que efectivamente don Juan Carlos reine y sobre la garantía de que la monarquía se estabilizará. Por eso es tan importante comprender lo que ha significado la puesta en cuestionamiento de la monarquía en el presente, que es la pieza realmente sobre la que se articula toda la transición. Bueno, yo creo que vamos a cerrar aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? Sí, buenas. Hola. Me gustaría saber cómo es posible calificar a Falange de guardia personal de Franco cuando desde el principio existe un problema con Falange. Desde el principio, perdón. Desde el principio existe un problema con Falange, primero con el editismo, que intentan acabar con él, pero de algún modo sigue habiendo personajes cercanos a ella que un poco se disfrazan de franquistas en un momento determinado. Incluso los primorriveristas tampoco eran franquistas desde el inicio, como Fernández Cuesta o la propia Pilar Primo de Rivera, que es gente que está siempre bajo las faldas del régimen. Y sobre todo teniendo en cuenta este último periodo y este último proceso histórico del proceso de democratización, de la transición, hay que tener en cuenta también, por supuesto, desde la caída del eje fascista, desde la desfascistización del régimen y de Europa y la pérdida de poder de Falange durante todos los años, sobre todo en los últimos años, ya se ve, y por eso me surge esa pregunta, ¿no? Se ve que los personajes más cercanos a Franco quizá no estén dentro del propio movimiento. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, Carrero Blanco o el propio Arias Navarro, Fraga, no están, ninguno pertenece al movimiento. En cambio, personajes que al final son los que acaban posibilitando y estimulando ese harakiri del franquismo, como Torcuato Fernández de Miranda o el propio Adolfo Suárez, sí que son falangistas, sí que son del movimiento. Entonces, por eso, ¿no? Sobre todo en esos dos tiempos, ya sin profundizar en lo que es el régimen en sí, ¿cómo es posible, ¿no? que fuera guardia personal de Franco Falange? Esto es importante. Es importante el proceso de domesticación de la Falange que impulsa Franco. Con Hedilla es clarísimo. Franco, por supuesto que tiene toda la hipocresía, podemos decirlo, ¿no?, que suele acompañar a los gobernantes españoles, ¿no? Está en condiciones de hacer, de imitar a los reyes católicos, ¿no? Imitar a Juana la Loca, ¿no?, cuando hace trasladar a hombro el cadáver de Felipe el Hermoso o el cadáver del príncipe Don Juan, ¿no?, desde aquí a Granada, ¿no?, con antorchas encendidas por todos los caminos, murallas de las ciudades revestidas de luto por toda España. Así traen a José Antonio hasta el Escorial, ¿no?, a hombros de falangistas. Eso lo concede cuando todo el mundo sabe que el Franco tuvo la posibilidad de salvarlo, de salvar a Primo de Rivera, de conmutarlo por otros presos. La forma en que la situación se organiza con Hedilla es muy característica, ¿no? Es Gabriel Naudet. Nosotros vamos a la teoría de los golpes de Estado de Gabriel Naudet. No, está definiendo realmente que el golpe de Estado lo hace el poder. El golpe de Estado no lo hace. No, se hace desde el poder. Lo que hace Franco es inventarse un proceso contra Hedilla y condenarlo a muerte.
Y no solo lo condena a muerte, sino que además permite que sea la madre de Dilla la que venga a rogarle, y él en ese momento puede presentarse como magnánimo, generoso, etcétera, etcétera, ¿no? Fernández Cuesta es el gran hacedor, el gran munidor de esa estricta domesticación. Él y el que fue ministro de Obras Públicas durante mucho tiempo, ahora no recuerdo el nombre, de Bilbao, que era un falangista en el que Franco confiaba un poquito más porque tenía veleidades carlistas a la vez, ¿no? No recuerdo el nombre. Esto significa que hay que distinguir entre la falange cortesana, para entendernos, ¿no? La falange que está en el Consejo Nacional del Movimiento, la falange que durante mucho tiempo con Fernández Cuestas tiene el Ministerio de Justicia, no es cualquier cosa. Esa falange cortesana, ¿cierto? Y la falange plebeya. La falange que está en los pueblos. La falange que yo recuerdo de mi infancia, ¿no? Cuando había la más mínima posibilidad, a mí la falange, ¿no? Entonces los falangistas del pueblo iban todos, no como una piña. La falange que estaba permeada ya por la Guardia de Franco, la falange que está permeada por los alferdes provisionales, aunque es otra cosa, alferdes provisionales, la falange que está fundamentalmente permeada por los excombatientes, la Asociación Nacional de Excombatientes. Esta falange es la corte personal de Franco, que por supuesto, esto es muy importante, no existe una radical fractura entre la falange cortesana y la falange plebeya. Y esta es la función de elementos como Solís, ¿no? ¿Por qué? Porque Solís tiene los sindicatos. Está en condiciones, por lo tanto, de, desde arriba, tener la central de sindicatos, la CNS de todo pueblo, que son fuerzas, ¿no? Simbólicamente muy importantes en los pueblos, y que son fuerzas que han recibido prestaciones importantes del franquismo, porque son los que, bueno, aquí es muy... El conocimiento familiar aquí es fundamental, el conocimiento familiar en el sentido de Bertrand Russell, ¿no? El conocimiento por familiaridad, porque son los que detentan los puestos en los ayuntamientos, las secretarías de la CNE, de los Servicios Nacionales del Trigo, las secretarías de los sindicatos, los estancos, los pluriempleos de pues, puestos que podemos decir que son puestos temporales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién lleva adelante pues, los espectáculos de la Plaza de Toros, ¿no? Este tipo de subeconomía, ¿no? De discrecionalidad, que está, que es rizomática, que está haciendo una especie de rizoma que vincula las decisiones cortesanas con las decisiones populares, ¿no? Y que efectivamente están en condiciones de poner autobuses para venir a momentos plebiscitarios. Esta es la clave, los momentos plebiscitarios, ¿no? Que es donde la cohorte de seguidores se hace claramente visible con sus efectos coactivos impresionantes. Claro, porque todo esto luego circulaba por la prensa nacional del movimiento, circulaba por los periódicos locales, circulaba por todas las radios, quiero decir que eran luego los que organizaban las grandes operaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la Operación Papel, pues allí que iban todos los chicos, a la Operación Ladrillo, pues todo el pueblo se hacía visible llevando los ladrillos para construir casas que administraba la falange, casas de protección oficial que administraba la falange. Eran estructuras de movilización, ¿no? en ellos. Y desde ese punto de vista, como estructura de movilización, es lo que quedaba de, podemos decir, de apariencia de fascistización del régimen. Pero era una pura apariencia en la medida en que esto se ve de manera permanente en los grandes debates, permanentes discusiones. El Estado es el soberano. Esto significa que la falange no puede aspirar a reproducir o a dualizar el Estado. Tiene que estar sometida al soberano.
que es el Estado. Porque si no nos dice, lo dice el almirante Guerrero Blanco, porque si no nos convertimos en el PQS, donde el partido está por encima del Estado. Y esto se tiene que acabar. Esta es la clave, ¿no? Por eso yo no creo, por eso yo hablo de los disfraces de Franco. Yo no creo que Franco fuera un gobernante fascista. Pone el disfraz de Hitler, el disfraz de Mussolini, y cuando van perdiendo, entra el embajador O'Hare y ve que ya no está en la foto. ¿Dónde está la foto de esto? Y está la foto del Papa. No, esto. Ahora, es muy importante, es verdad esto, es muy importante que al final Franco se pone la foto del general civil, se pone la foto de Eisenhower y se pone la foto de Gaulle. No hay que olvidar que esos son las referencias del Franco final. Y por eso, claro, para él, la nueva legitimidad del régimen es cuando Eisenhower lo trata como uno más y cuando De Gaulle, en el fondo, le está brindando la idea de que un general que gana un referéndum es legítimo. Es legítimo. Y eso De Gaulle se lo paga. Porque De Gaulle, cuando en mayo del 68 lo jubila, donde viene es España. Y poco después hace un viaje por España. Y yo conocí al chofer de Gaulle en Jaén, porque fue a ver el castillo de Santa Catalina, después de ser expulsado de la presidencia del gobierno. Y se pasó meses en España y fue a visitar a Franco en varias ocasiones, ¿no? Estamos hablando en ese sentido de los últimos de los disfraces que él se pone y que naturalmente tenían como aspiración fundamental convertirlo en gobernante vitalicio. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias y muchas gracias, José Luis. Por favor, ha sido un placer.